Hola, gente de mente. Bienvenidos a otro capítulo más de su podcast favorito. Y ahora con una invitada súper especial. Ella, orgullosamente mexicana, ya nos hacía falta un talento mexicano. Y aparte con una historia bastante interesante, quédense porque vamos a conocer ahorita muchas cosas, tanto emocionales como artísticas, que esto es lo que a nosotros nos gusta. Bienvenida, Pati Ortiz. Gracias, Kitsia. Gracias por invitarme a platicarte un poco más de mis experiencias. Bien, les cuento que nos interesaba mucho invitar a Patti al programa porque ella es arte terapista y han de saber que es una de las cosas que personalmente siento que le hace mucha falta al país, sino al mundo, pero también hay diversos tipos, diversos enfoques, es algo que la gente no conoce, entonces yo quisiera pues traérselos a ustedes y hay que aprovechar que Patti es una experta y nos va a platicar. Creo que vamos a comenzar primero, Patti, ¿qué es la arteterapia? Ok, bueno, la arteterapia forma parte del claustro de las terapias expresivas, que viene siendo el arte, la música, el danza movimiento, terapia de teatro, de escultura creativa, entre otras, que utiliza, bueno, la arteterapia en específico utiliza los medios visuales como el dibujo, la pintura, la escultura, la fotografía, las manualidades, entre todo tipo de medios visuales para incidir en la expresión de emociones, pensamientos o experiencias que son difíciles de verbalizar. Digamos que es una terapia no verbal, que es un híbrido entre pues, el mundo del arte visual y de la psicología. ¿Qué se necesita para ser un arteterapista o para que uno que si quisiera ir a acudir supiera, ok, esto es arteterapia y diferenciarlo de otras cosas, ¿no? Claro, de hecho ese es un punto súper importante porque, claro, para llegar a ser arte terapeuta, pues somos profesionistas de la salud mental, entonces tienes que tener las credenciales necesarias de mínimo un nivel de maestría. Yo, por ejemplo, en mi caso, yo hice carrera y maestría en arte terapia, pero eso involucra pues mucho pues lectura y conocimiento de teoría, eh, práctica clínica, muchas horas de práctica clínica y de supervisión de la práctica clínica, también ir al propio proceso personal terapéutico de arte terapia individual, arte terapia grupal, llevar múltiples tipos de talleres de diferentes disciplinas artísticas para enriquecer también tu propia práctica de arte terapia. Eh, y, y pues sí, o sea, como en México todavía no es una práctica desarrollada o establecida, hay, creo que lo más que vas a encontrar es un diplomado, o sea, diplomado en arte terapia, pero es de un periodo de semanas, pero pues no estás teniendo la formación de psicólogo o de psicólogo clínico o de psicoterapeuta, ¿verdad? Entonces, puedes encontrarte con personas que dicen que son arte terapeutas, pero no necesariamente tienen la formación profesional de lo que requiere ser un arte terapeuta, y eso puede ser pues muy dañino a la hora de estar trabajando con personas súper vulnerables o que han tenido experiencias traumáticas o con niños abandonados, lo que sea, y pues el arte es muy estimulador, es muy estimulante y puede pues desbordar a una persona a la hora de que estás tratando de hablar de las emociones, porque hay un rol inconsciente en juego que se puede despertar a la hora del proceso creativo, y si no tienes pues la capacidad de sostener, de conllevar o de manejar, si entras en un tema de crisis, pues el desborde puede ser sumamente eh, dañino para la persona con la que estás trabajando. Entonces, si quieren buscar terapeutas, asegúrense que, Está en que tengan la formación Entonces entiendo apropiada. que tu formación es tanto psicológica, o sea, tienes que llevar una formación psicológica como de, bueno, artística, ¿no? Así es, sí, por ejemplo, en la carrera, yo hice la carrera en arteterapia en Emmanuel College en Boston, por lo mismo de que en México no había programas de arteterapia.
Y como era la carrera, era de 4 años, vimos como el departamento de psicología, el departamento de artes visuales y el último año y medio fue como la especialización de arte terapia. Y el último año fue práctica clínica, igual supervisada, y pues hicimos toda una tesis. Y bueno, esto fue a nivel carrera, pero después de 3 años me regresé aquí a Monterrey y estuve trabajando en el ámbito de la salud mental, que ese era como pues la especialización que yo quería hacer. O sea, estuve trabajando más que nada con adolescentes y adultos diagnosticados con alguna condición o enfermedad mental moderada o severa. Y pues decidí ya hacer más una especialización, que es la maestría. Y mi maestría era pues psicoterapia a través del arte, pero desde un acercamiento psicodinámico. Entonces veíamos más como teoría psicoanalítica, eh, psicoterapia, psicoterapia de grupo. O sea, sí había mucha práctica teórica ahí, como psicólogos. ¿Qué espectro? O sea, me llama la atención porque hablar de salud mental, pues es hablar de un abanico muy amplio de patologías, pero dentro de todas estas posibilidades, ¿qué espectro de enfermedades, o a lo mejor son todas, ¿no? Pero que por tu experiencia sepas que son las que más se ven beneficiadas con la utilización del arte terapia? Pues ansiedad y depresión pudiera decir que son las número uno que se trabajan con arte terapia, pero también la psicosis, esquizofrenia, desórdenes alimenticios, el estrés postrauma. Sí, el estrés postrauma es súper grande aquí, es una intervención súper importante de la arte terapia. ¿Qué más? Pues todo tipo de ansiedad generalizada, bipolaridad, que pues sí, todo tipo de condición mental. Sí, y hablando de patología mental, creo que es muy beneficioso que la gente se entere de esto porque aproximadamente se ha calculado que el 80% de las personas en México tienen algún tipo de patología emocional, pero no está diagnosticada porque uno, la gente le tiene mucho miedo a que le digan tienes esta condición emocional porque asociamos la palabra trastorno emocional con yo no estoy loco. Entonces es como Claro, un tabú que enorme. el primero, ¿no? Y el segundo, que no saben con quién, porque a la hora de buscar ayuda pueden también correr el riesgo de caer en manos pues equivocadas y entonces a partir de una primera experiencia que les genere más trauma o que les genere más estrés, ya perdimos ahí. Pati, la Claro. vez pasada que estábamos platicando me contaste una experiencia muy bonita, no sé si nos la puedas volver a compartir, de una señora que tú fuiste viendo a través de su trabajo, cómo fue la evolución. ¿Nos platicas? Claro, sí. Bueno, la arteterapia tiene varias modalidades. Es individual, grupal o familiar. Eh, yo trabajé principalmente con individual y grupal, y cómo funciona una sesión, al menos desde como yo la trabajaba, porque ahorita no estoy practicando, pero como yo la trabajaba era que la persona que venía a terapia conmigo, yo le ponía un amplio rango de materiales de todo tipo y hacía el trabajo no directivo. Se puede hacer directivo, que es cuando el arteterapeuta le pone a la persona una actividad específica para tener un resultado específico. O sea, por ejemplo, si estás ahí tratando de averiguar más sobre la dinámica familiar, pues un ejercicio muy común, que también sé que lo hacen terapeutas de niños, es pues dibuja tu familia, ¿no? Y ahí vas más o menos como sacando pistas un poco sobre cómo está la dinámica, ¿no? Y el trabajo no directivo es cuando la persona es trabajo libre, creatividad total y de exploración. Y pues para participar en la terapia, en la arteterapia no necesitas conocimiento técnico,
de nada en absoluto, o sea, ni de dibujo, ni de pintura, ni nada, ¿verdad? Lo importante es el proceso, no el producto final. Entonces, bueno, a mí como yo lo aprendí de trabajar de las dos maneras, pero me gustaba más la no directiva, entonces tuve una ocasión en donde vino una chica, de hecho era una chica más joven, y no sabía qué hacer. Y hay veces que pues esto sucede mucho, ¿no? De que no sé qué hacer, no sé por dónde empezar, no se me ocurre nada. Entonces, pues la arteterapeuta ahí también medio que empuja de, bueno, puedes empezar, ¿verdad? Utilizando las pinturas, utiliza primero el color que te llame la atención y déjate llevar, ¿no? O sea, a ver a dónde te lleva toda esta exploración creativa. Y me acuerdo que ella empezó con el rojo y el amarillo y verde y estaba haciendo así como un tipo de composición abstracta. Y bueno, ¿qué hace el arteterapeuta mientras la persona está en su proceso creativo? Pues lo acompaña, lo la acompaña y observa el proceso creativo, cómo está utilizando los materiales, cómo se está relacionando con los materiales, cómo los está utilizando, si los está utilizando de una manera limitada, si los está utilizando de una manera pues de demasiada pintura y esto, y combinando el otro, si está trabajando en formato pequeño, en formato grande. Todo eso también te va dando señales y pistas importantes. Entonces, pues el terapeuta ahí va tomando nota, pero me acuerdo que estaba trabajando así con pinturas de todos colores y luego de repente agarró la pintura negra y pintó encima de todos los colores que ya había puesto en el papel. Se secó, o más bien creo que no dio ni oportunidad de que se secara, rompió la obra y la tiró a la basura, así en plan como no me gusta, no me gustó, no la quiero ver. Y esta es otra cosa que sucede mucho en las sesiones, o sea, cuando la persona termina la obra y no está contento, la quiere o empezar una nueva o la desecha. Entonces, pues con todas estas observaciones, yo al final, que terminamos como que con una reflexión de hablar de la obra, de qué hiciste y cómo, qué estuviste pensando, qué estuviste sintiendo, pues yo hacía una puntuación en como, oye, pues vi que estabas trabajando en colores y luego pintaste de negro. ¿Qué pasó en ese momento? ¿Qué estaba pasando por tu mente en ese momento? Entonces me empezó a platicar que pues el día anterior había tenido una pelea muy fuerte con su madre y que la habían como desgastado mucho emocionalmente y pues que estaba muy triste y como que se le estaba viniendo encima toda esta tristeza, todo este enojo. Y cuando el sentimiento se volvió como abrumador, pues tiró la obra a la basura, ¿verdad? Fue como, ya no quiero estar sintiendo esto. Pero lo interesante ahí es que, o sea, la comunicación del hecho nació naturalmente, ¿verdad? Yo no tuve que intervenir así como cara a cara, a ver, dime qué te está pasando, qué pasó ayer, y no, o sea, y me lo pudo comunicar de una manera tranquila y a través de un tercero, que es la obra. Entonces estás un poco más despegado al, pues al sentimiento o a la experiencia y te facilita poder narrarlo de una manera más segura, como más contenida. Qué padre. Ahorita que dices eso de tercerizar la emoción, es como cuando los, no sé, los que trabajan con niños, por ejemplo, hacen como muñecos, títeres, ¿no? Entonces Sí, estás claro. hablando con el títere porque es más fácil o lo expresas con el títere y entonces quitas como la barrera con el terapeuta, ¿es algo así? Claro, totalmente. Sí, en arteterapia trabajamos con niños, adultos, adolescentes, personas de la tercera edad y es para todos, en realidad. También esto lo debía haber dicho al principio. Entonces hago un paréntesis que los arteterapeutas pues los encuentras en escuelas, en hospitales, en orfanatorios, en prisiones, en centros de rehabilitación, o sea, en todo tipo de medio de salud que te puedas imaginar. Ahí puede entrar un arteterapeuta. O sea, yo me especialicé más en adultos con salud mental, pero tengo compañeros que se especializaron, por ejemplo,
con niños diagnosticados en el espectro autista o con niños con discapacidades motrices o mujeres con cáncer o en remisión de cáncer, o sea, y ya claro que cada terapeuta tiene su manera de trabajar con el tipo de cliente. Pero bueno, ahora regresando a tercerizar la emoción, es es de los componentes más potentes de la arteterapia. ¿Por qué? Porque si yo llego a sesión y me intento conectar con mi estado emocional y mental de ese momento y hago una obra que lo represente, al hacer la obra ya estás haciendo como esa emoción o ese estado mental tangible, ¿verdad? Y lo puedes mirar desde distancia y verlo desde otra perspectiva y analizarlo y cuestionarlo y él o la arteterapeuta pues ayuda precisamente a la persona a seguir explorando y profundizando, pero haciendo preguntas sobre la obra, pero la persona pues está hablando en realidad de sí mismo a través de la obra, o sea, es una proyección, es súper interesante. Ajá. Uh-huh. Es como esto, no sé, de repente que trabajan como con lo de los sueños, ¿no? Que dices, no, es que soñé fulano, sultano, mengano, pero no son ellos. Eres tú proyectado en lo que está sucediendo, en la dinámica que tú estás pensando, ¿no? Y ahorita que Claro. dices lo de los enfermos, porque, bueno, aquí estamos hablando de patologías, pero Uh-huh. necesariamente tendría que estar una persona diagnosticada con una patología mental para poder tener un proceso terapéutico así, o podemos No, trabajarlo desde la salud. No sé, se me ocurre que ir como adquiriendo herramientas y de repente cuando lleguen situaciones, porque pues se valen, ¿no? O sea, de repente no es que esté deprimido, es que llega un hecho que claramente está, pues no sé, me está dañando, me está lastimando, o estoy transitando por una etapa difícil, él está en uh-huh. un estado vulnerable y no quiere decir por eso que tenga una patología como etiquetada. Sirve o se trabaja también con gente sin diagnósticos de salud mental. Claro, sí, por supuesto, por supuesto. Te digo, personas de todas las edades, sin tener un diagnóstico, sin tener una patología, simplemente usarlo como una herramienta terapéutica que te ayude a procesar y a expresar tus emociones. O sea, no necesariamente se tiene que hacer con una intervención así estrictamente terapéutica, ¿verdad? Está lo que le llaman arte como terapia, que es algo que lo puedes autoaplicar, Ujú. lo puedes hacer tú solo en tu casa yo tengo muchas amigas o amigos o personas que me escriben que me dicen, oye, fíjate, estoy ahorita pasando por esta situación, qué tipo de actividades me recomiendas hacer? Y les digo, bueno, puedes pintar esto, puedes hacer, o sea, les doy diferentes tipos de actividades que les puedan ayudar como a trabajar esas emociones solos sin necesariamente tener una intervención. Y ya, pues el arte terapia sí es más para una persona que quiere también a la vez llevar un proceso psicoterapéutico con un profesional. Entonces ahí ya es diferente. Y quisiera a lo mejor que me platicaras un poco qué fue primero para ti. Pues evidentemente uno no nace con herramientas emocionales, pues te vas Claro. formando, ¿no? Tienes un caminito, pero ¿qué fue primero lo que llegó a tu vida? ¿Cómo te acercas tú al arte? ¿Y cómo te acercas tú al interesarte por cuidar la salud mental? Porque digo, son cosas que a lo mejor no van tan separadas, pero que normalmente la gente sí las separa. O sea, sí se ve como o eres Claro. artista o eres psicólogo, pero tú Ujú. quisiste las dos cosas. ¿Cómo fue esto? Pues pudiera empezar desde mi niñez, o sea, desde que tengo memoria, siempre me gustó el arte, dibujar, la pintura, todo. Como que me considero una persona sumamente introvertida y desde niña, como que el arte siempre fue algo que me ayudó a mí a expresarme o a comunicarme, o simplemente a pasar el tiempo, a divertirme y pasarla bien y explorar y crear y ver como que todo este mundo lleno de posibilidades que existe dentro del arte.
¿En tu familia hay pintores? No, no hay pintores, pero tengo una tía abuela del lado paterno que era escultora. Nunca la conocí, pero he visto sus esculturas, están muy hermosas. Mi abuelo Pedro, del lado paterno, él hacía vitrales y acuarelas. Era dentista, entonces tenía mucha facilidad eh, manual, ajá, para moldear y todo. Pero así que haya personas que tengan una carrera artística, pues no, mi papá lo considero también una persona muy creativa, aunque él se fue más al mundo corporativo, pero o sea, tiene una creatividad inmensa. Entonces, a lo mejor va por allá, por esa línea paterna, pero bueno, te digo, en la escuela se cuenta siempre destacaba en arte y en todo lo demás no. en mate, en ciencia, en química, o Eras de sea, las que tenían su libreta de matemáticas llena de dibujitos del profe de matemáticas. sí, seguro. Sí, no me acuerdo, me iba fatal, o sea, tenía que tener tutores porque no, o sea, apenas si pasaba. Y bueno, pero lo importante también fue que mis papás como que siempre me impulsaron y me apoyaron. Yo les decía, quiero clases de dibujo, quiero clases de pintura. Y me buscaban las clases y me metían. Y, y entonces para mí fue muy natural llegar a la carrera de arte terapia, porque con mi interés y mi habilidad y mi gusto en el arte, combinado con mi curiosidad de entender a los humanos, de entenderme a mí misma, ¿verdad? Eh, pues nació el amor a la psicología. Entonces encontré esta carrera que combinó las dos cosas, que fue algo perfecto. Y en la carrera fue cuando ya medio que empecé a pintar a la par de mis estudios. Pero yo empecé como que todo este proceso artístico al revés. O sea, yo pintaba sin ninguna intención como final, ¿verdad? No, ahorita, bueno, aquí puedes ver una pintura de un ejercicio que hice de un curso, pues que ya es súper figurativo y realista y eso es lo que me dedico ahorita, pero cuando empecé más como en el 2012-2013, yo pintaba utilizando la metodología de arte terapia completamente, o sea, pura exploración creativa, puro combinar diferentes materiales y nada más ver cómo se combinaban los colores, usaba diferentes tipos de solventes o de aceites o de texturas y simplemente me dejaba llevar mucho como pues por mis emociones, ¿no? Por la energía del momento. Pero ya después que fui como madurando y entendiendo ya más el tema de la salud mental, como que siento que mi arte personal también fue madurando y fue agarrando más forma, porque ya las cosas que yo quería expresar ya tenían más forma, ya tenían más figura y dije, bueno, necesito tener el conocimiento técnico para poder lograr hacer las imágenes que quiero hacer, que fue cuando se me vino a la mente el proyecto de los retratos velados, que ahorita hablo más sobre eso. Entonces me metí a clases de pintura realista con mi profesor Enrique Saucedo, estuve con él 4 años aquí en Monterrey, que él me enseñó muchas técnicas del realismo y se cuenta que de ahí ya se disparó totalmente ¿Siempre estuviste con figura humana? la carrera. O... No, no, no. Lo de figura humana empezó hace unos años, hace unos 4 o 5 años. Eh, Así fue como fue agarrando forma. O sea, empecé en el 2012 por ahí con completa abstracción y experimentación y luego empecé a hacer como también figuras más abstractas, caras, animales y luego me dio un tiempo por pintar el pavo real. eh, y pintar pues como peces y todo así como más mexicano, más cultural y luego fue como donde ya, ¿Coloridos? ajá, súper coloridos, ahorita nada que ver, pero hasta que me atreví como realmente a enfrentar esta parte más oscura de mi mente y de enfrentar
problemáticas de salud mental que tenía, ya es cuando empecé, o siento que fue cuando realmente empecé a hacer obra, ¿verdad? Más sólida. Y te digo, pues medio que empecé a exponer y empecé a vender y todo, y me empezó a gustar mucho tomarlo también como una carrera. Y en el 2000, que fue pues en el 2020, que empezó la pandemia, como que también yo ya estaba demasiado burned out de mi trabajo de salud mental, porque estuve ahí esos últimos años en un ambiente muy intenso. Y llegó la pandemia y dije, ¿sabes qué? Ya es hora de enfocarme también en mí, en otras cosas, y decidí como que empezar una carrera artística, y es a lo que ya Pero me he cuando empezó dedicado. la pandemia, ¿tú ya habías terminado la maestría? Sí, mi maestría fue del 2016 al 2018. Oh, Entonces fue allá, la hice en Barcelona. Y cuando regresé de Barcelona, fue cuando empecé las clases con mi maestro aquí en Monterrey y empecé a hacer este proyecto de las figuras veladas. Y mira, si me das permiso de compartir, porque ahorita estamos hablando de las figuras veladas y me encantan, pero sí quisiera que me hablaras de ellas. ¿Puedo compartir pantalla sí, por para que me supuesto, claro, platiques? por supuesto. Ok, a ver. Ese es mi Instagram. Sí, de esto hablamos, señores. ¿Sí? A ver, mira. No, es que me encanta porque, bueno, no sé si yo siento la desesperación de la mujer esa que tiene el velo en la cara, pero eh, eh, ¿qué onda, Pati? Cuéntanos. ¿Qué pasa ahí? Pues mira, si le das un poco más para abajo, ahí en mi perfil, te puedo contar de la primera que hice, Ok. que fue una blanca, sí, más abajo, ¿Más abajo? no, esa no, que fue el punto de partida de este proyecto. Ok, no, hombre, está bien abajo. Esa que está ahí, esta blanca, así es. Ok. ¿Esta fue del 2019? En el 2019 la hice, Ujú. sí. Entonces, como te comenté, estuve en la maestría, me especialicé en salud mental y ahí sí estuve trabajando con personas con enfermedad mental moderada, severa. Y me fui un semestre de intercambio a Londres, a un programa en el National Health Service. Se llama el International Center for Arts Psychotherapies in Mental Health. Entonces, es, diría, de los mejores programas de entrenamiento en arteterapia en salud mental. Ujú. ¿Y por qué me fui ahí al NHS? Uno, porque mi maestría me daba la flexibilidad de irme a otro país y hacer mis prácticas desde otro país, pero siempre ir una vez al mes a Barcelona, pues a mis clases presenciales y llevar la supervisión desde ahí. Y bueno, cuando yo apliqué a ese programa, pues tú aplicas, pero no sabes en qué centro te van a acomodar. Entonces a mí me acomodaron en un centro que era pues un centro de rehabilitación de hombres adultos con psicosis severa, esquizofrenia severa. Y, o sea, de película, ¿verdad? Porque todos los pacientes ahí internados venían de prisión de alta seguridad, pero por su condición crítica los pasaban a estos centros de rehabilitación. Y ahora otra cosa que se me pasó a comentar es que los arteterapeutas siempre trabajamos, o bueno, casi siempre trabajamos dentro de un equipo multidisciplinario, ¿verdad? Porque trabajar con un paciente así, la arteterapia no lo sostiene solo. Tienes que estar con el médico de cabecera, pues tiene tratamiento farmacológico y lleva muchos otros tipos de terapias también. Pero bueno, ¿por qué estoy hablando de eso? Porque es una piedra grande en el inicio de este proyecto. Entonces para mí fue muy impactante esa experiencia porque
pudiera decir que ahí sí de plano conocí el lado más oscuro de la salud mental. O sea, lo que la gente le llama, ¿verdad? La locura total, el pérdida del contacto con la realidad, el, el perderte a ti mismo, ¿verdad? El que tu mente ya está completamente fragmentada y ya no tienes noción de quién eres. Y claro que pues había, todos estos pacientes tenían muchas historias en común o un historial parecido de pues negligencia, abuso, que venía desde la niñez, entonces ya era un trauma muy complejo desarrollado pues que los llevó a detonar esta enfermedad. O también tenían problemas de adicciones y así. Entonces para mí fue como, ¿qué te puedo decir? O sea, fue un shock ver como que ese lado de la humanidad. ¿Te Fue, esperabas que fuera así? O sea, cuando tú fuiste por primera vez. no, ni idea. O sea, como que ya había tenido experiencia con pacientes con esquizofrenia, pero estaban muchísimo más controlados y tenían familia, o sea, tenían un hogar, tenían alguien que los cuidara, que pagara sus tratamientos. Aquí eran personas que no tenían familia, no tenían sistemas de apoyo, pero increíble el National Health Service porque pues todo este tratamiento de primera es gratuito, o sea, ahí les daban hogar, alimento, tratamiento, todo, pero me acuerdo que en ese periodo yo me puse también muy en contacto con mis miedos, mis propios miedos, con todo lo que me daba miedo, como que lo tenía muy a flor de piel, o sea, como que la Sí, claro. experiencia me puso en una posición eh, como frágil, ¿verdad? Y de temor. Ujú. Pero uno de los retos más importantes de esta experiencia fue ver a los pacientes como seres humanos. O sea, sí, ok, tenían historiales de todo lo que te puedas imaginar, o sea, desde homicidio, bla, bla, bla. O sea, que dices, yo decía, ¿qué estoy haciendo aquí? O sea, ¿cómo llegué a este lugar? No, y me imagino que luego darte cuenta de tu propia humanidad, porque este tipo de experiencias te ponen en perspectiva propia, ¿no? De decir, a ver, si todo esto está pasando allá, no, a lo mejor no me da miedo lo que estoy viendo acá, sino que yo potencialmente puedo ser todo eso que está ahí. Claro, Y el claro, hecho de que uno no lo sea, es cuál es la diferencia. Bueno, todos los soportes que tú tienes versus los que no tuvieron ellos. claro. Entonces, sí fue, o sea, psicológicamente fue una experiencia súper intensa y súper retadora. Y te digo, me puso muy en contacto en entender la humanidad desde un lado súper diferente, ¿verdad? Y de agarrar mucha conciencia y sensibilidad a, pues verdaderamente cómo vivir tantas experiencias traumáticas en la niñez y tanta negligencia y tanto trauma te puede llevar a pues estar en una posición como uno de estos pacientes. Ujú. Y bueno, o sea, hablando un poco de tecnicismos aquí psicoterapéuticos, pero hasta la contratransferencia que yo tuve en ese momento, que la contratransferencia es cuando, pues es la parte inconsciente de que el paciente te despierta a ti mismo. O sea, por ejemplo, eso, o sea, a mí, muchos pacientes me despertaba mucho miedo y también eso tenía que ver con que ellos estaban muertos de miedo, porque imagínate, o sea, todo lo que alucinaban, todo lo que veían y yo los veía teniendo esas crisis de alucinaciones a todo lo que da, o sea, entonces era como que, o sea, hasta tú también empiezas a cuestionar de qué está pasando y es Sí. la contratransferencia, ¿no? Ujú. Pero bueno, entonces me quedé súper ganchada yo aquí con el tema del trauma, con el tema de este pues del inconsciente más que nada, de todo lo que tenemos almacenado en nuestro inconsciente que se proyecta de maneras no deseables y nos
hace tener pues, ciertos comportamientos, bajones emocionales, etcétera, que no sabes de dónde vienen, pero ahí están. Entonces, yo un día pensé, estaba viendo una película de miedo con Mateus, de hecho, y se trataba sobre toda una niña que veía fantasmas. Y pues siempre en las películas está la cuestión de que si es real o está todo en su mente, ¿no? Siempre está el juego de si está sucediendo o no. Y al final llega a la conclusión que los fantasmas son proyecciones de sus miedos. Y se me vino esta imagen a la mente, tipo, esta imagen precisamente. Okay. Dije, es un autorretrato porque soy yo, bajo un velo blanco, o sea, una figura fantasmagórica que es una proyección de mí misma, que habita en mi mente inconsciente, que el inconsciente es todo este fondo negro que está ahí viviendo y flotando y influyendo en mi día a día. Entonces así fue como se despertó la idea de hacer las figuras como veladas, como si fueran fantasmas, pero que en realidad representan diferentes estados mentales y emocionales. ¿Y por qué conté todo lo de Londres? Porque pues influyó mucho en la creación de este proyecto, porque me empecé a meter cada vez más en estudiar el tema del trauma, en estudiar el tema de las consecuencias a largo plazo del trauma. Por ejemplo, Y sí, en esta figura, tú tuviste que vestir, o sea, tú te retrataste o ¿cómo logras hacerlo? ¿O solo te lo imaginaste y la pintaste? pues me la imaginé y luego en el estudio que tenía en ese entonces pinté la pared oscura y Mateus me ayuda, mi esposo me ayuda mucho me ha ayudado mucho en todo mi proyecto artístico. Entonces, por ejemplo, yo le dije, tómame una foto, pero con mi dirección, de que ponte desde este ángulo, asegúrate que la luz está pegando acá. Entonces él toma las fotos y luego ya yo las edito y arreglo la composición y todo para hacer Y la cuando pintura. estás dentro de este velo, ¿no te angustiaste? Porque eso a mí me angustia. No me imagino. Pues, sí, es interesante porque, híjole, es que el simbolismo del velo en mi trabajo ha tomado muchas formas, o sea, ha evolucionado muchísimo. O sea, estas primeras el color del velo representa pues un estado mental o emocional. Esta es de mis pinturas preferidas, esta me encanta. Pero también luego empezó como a representar un tipo de seguridad, o sea, la seguridad y pues la tela suave, como la sensibilidad de nuestras emociones, de la fragilidad de nuestra mente. Entonces el velo era más como protector. Sí, eso es Mateos, de hecho. Ah, Entonces, sí, el velo también se empezó a convertir como en un factor protector, una representación, te digo, de las emociones o del estado mental del momento. Luego empezó a migrar a por ejemplo, en empezar a estos pensar colores. también un poco como que, pues, que también cómo las mujeres estamos de alguna manera culturalmente obligadas a no expresar nuestras emociones, a mantener el todo está bien, aquí no está pasando nada, ¿verdad? Porque pues si te desbordas, eres, como tú dices, te dicen, "Ay, esa persona está loca, ¿verdad?" O si tienes un momento donde pierdes control de tus emociones, pues ya eres una loca. Entonces, el velo también empezó ahí a jugar un rol De en lo que, contención, ¿no? Como de, ajá, o sea, sí, las en emociones el se tener que contienen. esconderte, sí, en el tener que esconderte detrás de todo este velo, de toda esta intensidad y sufrir en silencio y sufrir a solas. Y también así es como yo me sentía, ¿no? Como también por parte de todo el estigma o por parte de temas de la cultura o parte que necesitaba
hacerlo todo a solas. Entonces, pues fui yo también trabajando un proceso personal y un proceso de sanación, de ir entendiendo todas estas diferentes fases y estas experiencias emocionales que había estado teniendo. Ujú. Y me encantó. Y luego de repente, pues empezaron a cambiar también el significado, que dije, a ver, pues estos fantasmas que representan o traumas o miedos o así, pues no significa que tienen que ser algo negativo en mí, ¿verdad? Porque nuevamente regresando al tema del inconsciente, dije, hay demasiada sabiduría en el trauma, hay demasiada sabiduría en todas las emociones reprimidas. Entonces dije, necesito empezar un proceso de autodescubrimiento. Entonces empecé a ver a estas figuras fantasmagóricas como guías, guías mentales, guías de mi inconsciente, que me están ayudando a navegar eh, mis experiencias desde una manera más segura y empezar a hacer una relación sana con estos fantasmas que tengo dentro, ¿verdad? En vez de estarlos rechazando, empujando, intentando no verlos, meterlos a la oscuridad, al vacío de mi mente, enfrentarlos, saludarlos y a través de estarlos pintando, hacer una relación sana con estas partes más complejas, ¿no? Más difíciles, y familiarizarte con ellos y reflexionar, porque claro que en la pintura yo trabajo en capas, entonces me tardo pues varias semanas en hacer una pintura y es esperar que se seque la primera capa para continuar con la segunda y luego seguir. ¿Es óleo? Óleo, sí, si no lo mencioné, es óleo. Ajá. Y pues al estar trabajando así lentamente con un sujeto o con un elemento con mucha carga emocional, pues te forza a Fíjate, por hacerlo más. ejemplo, de las primeras a esta, por ejemplo, de que hemos estado como recorriendo Sí, la historia de las veladas, estas tienen manos, y eso me llama mucho la atención, ¿no? Porque las primeras estaban totalmente cubiertas y luego claro. empezaron a salir las manos, ¿no? Y las manos Sí, también están expresando un chorro, porque son manos que están tratando de agarrar algo. Hace ratito estaba una sosteniendo la cabeza. sí, entonces empecé a querer revelar más partes del cuerpo, principalmente los brazos, las manos o los pies, que es como ya, no sé, revelar un poco más de lo que hay allá abajo, de descubrir lo que hay allá abajo y de permitirme mostrarme ante el público, digo yo, a través de mi arte, de mostrarme. También empecé a hacer telas transparentes y a trabajar con las transparencias, porque ya era mi propio proceso personal de haber adquirido más claridad Sí, y porque se más está haciendo insight. transparente la tela aquí. Ajá, y más insight y más todo a todo lo, lo inconsciente o a todo lo que había estado ya como que ignorando tanto tiempo, ¿no? Ya verlo con una nueva luz, con un nuevo lente y revelar pues que hay un ser humano ahí abajo, ¿no? Sólido, ya no es. Padrísima esta. Sí, esa también me encanta, es de mis preferidas. De hecho, estoy siguiendo, explorando esto, lo de con las telas mojadas, blancas, porque me encantó el efecto y pienso que también ahí hay mucho potencial psicológico que seguir descubriendo, ¿no? Porque pues si las ves están saliendo del agua y pues el agua también tiene mucho simbología, pero pues están saliendo del agua en la noche, pero son blancas, hay luz, ¿no? A la luz de la luna. Y de hecho, cuando hicimos esta sesión de fotos, pues el velo lo mojé completamente y me lo puse, no podía respirar. Sí, Y está me pesaba complicado. un chorro la tela y no podía respirar y pues también el proceso desde la idea hasta tomar la foto, pues ¿En es dónde parte. estabas?
¿Había agua? En el jardín. No, 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 por eso te digo, la composición, o sea, hay veces que Había sido un lago. sí, los sets, los settings son súper chistosos porque está todo completamente improvisado, pero ya ahí yo voy manejando, o sea, agregué el agua, la reflexión tipo de la figura en el agua, el fondo pues de que con un poco de la luz de la luna. Y ese era también pues como el nacimiento de algo nuevo, ¿no? Y Técnicamente, ¿cuál es la dificultad de hacer? Porque creo que es más, ya vamos en un grado más de complejidad el hacer velos transparentes que sí, el opaco totalmente, ¿verdad? ¿Cómo claro. le haces para conseguir este efecto? Hablando técnicamente. Pues la verdad no es tan difícil como parece, es ir trabajando, o sea, haces la paleta de color del pelo Ujú. y la paleta de color de la piel, y entonces cuando estás trabajando sobre, le damos un segundo, como le abro la salió al jardín. Sí, sí. Mateo y yo siempre estamos con situaciones de quiero entrar, salir, entrar, salir. Pero bueno, te decía que, y entonces cuando ahora vas a trabajar en la piel sobre el velo, combinas las paletas. O sea, los tonos de piel con los tonos del El velo. velo Ajá. y ya da como ese efecto de transparencia. Capaz si más adelante voy a hacer un taller de pintura al óleo, pero de velos y transparencias. Y esta, a ver, ahora sí llegamos a tan, tan, tan. ¿Qué es esta máscara? Me preocupa mucho. Sí, Eh, pues como ves ya las pinturas han evolucionado bastante, ya empecé a agregar más figuras. Este cuadro nació inicialmente como que me inspiré en el aparato psíquico de Freud, como lo del el ID, el ego, el superego. ajá. Entonces ahí puedes ver que eh, pues la rosa es el superego, ¿verdad? Como la parte más de deseo, de impulso, y luego la azul es el ego, es como la parte más moral, ¿no? Y la del centro, pues es como el ID, pero luego fue como, pues, no se me hace que necesariamente representa eso, o sea, y dije, ¿cómo fue la idea? O sea, es que las ideas se me vienen, o sea, dije, bueno, a ver, si yo pudiera ver mi inconsciente como una persona, ¿cómo se vería? Y se me vino esta mujer a la mente, como medio bruja, medio mágica, tiene el cabello gris, que para mí eso representa pues la sabiduría, y claro que la cara no está definida, no tiene cara. ¿Y qué es lo que Mira, tiene? ahí puse mi inconsciente, sorceress, fragmentada, sabia. Este, y sí, fue nada más como una representación de eso, de mi mente inconsciente, y a los lados son dos fantasmas que son guías. Por eso uno tiene la llave, y es toda esta explicación que te di hace rato de relacionarme mejor con esos fantasmas internos y que ellos sean quienes me guíen hacia la sabiduría y hacia la salud. Para ti Porque otra cosa, representa. Ah, perdón, sí. sí, bueno, porque algo que no comenté es que cuando decidí ya también enfocarme de tiempo completo en la pintura, fue porque estaba burned out del trabajo, pero también se me detonó una enfermedad de dolor crónico. Entonces para mí ya era súper difícil sostener un trabajo de cuidar de los otros, entonces necesitaba ya regresar a Ujú. mí. Entonces también todo ese proceso de sanación y de recuperación, tanto emocional como físico, pues está reflejado en el arte.
Y se ve. ¿Tú cómo lo has vivido? Porque esto me imagino que también para ti es un proceso personal de trabajo y de recuperación. Eh, cuando, no sé, cuando has tenido episodios o crisis de mayor dolor por esta enfermedad que tú me comentas, Ujú. ¿recurres a la pintura o dejas que pasen y luego ya empiezas a trabajar? Pues se pone muy difícil porque, o sea, bueno, lo que a mí me diagnosticaron hace 5 años es fibromialgia, pero para mí siempre se me ha quedado todo muy ambiguo, porque pues tú como médica sabes que es una enfermedad por descarte, o sea, que primero tuvieron que descartar que no fuera algo reumatológico, que no Ujú. fuera algo ortopédico, de traumatología, que no fuera algo neurológico, una enfermedad neurodegenerativa o una enfermedad degenerativa de huesos o de músculos, que no fuera esclerosis múltiple, mis exámenes de eso. Fui con todo tipo de doctores que te puedas imaginar, todo tipo de medicamentos que te puedas imaginar, tomé, o sea, del dolor y hasta aplicamientos en base de opioides y antiepilépticos, no, sí, ¿verdad? O sea, así se dice, Sí, sí, sí. anticonvulsivos. Sí. Eh, sí, o sea, de todo. Y pues también llevé prácticas más naturales desde homeopatía, quiropráctico, neurología funcional, eh, dietas antiinflamatorias, dietas de no sé qué, suplementación, eh, estuve haciendo yoga, meditación, hasta Me lo, imagino. lo más así como medicinal, espiritual de ceremonias de cacao. O sea, llegué a hacer hasta ayahuasca o sea, necesitaba entender esta situación, o sea, de dónde venía porque no tenía respuestas por ninguna parte. O sea, un diagnóstico como la fibromialgia no aparece en una prueba así como un dato duro, ¿verdad? O sea, es nada más, de repente te dicen, ya descartamos todo, tienes esto. ¿Y cuál es la cura? No sé. ¿Cómo lo controlo? Pues trata esto, si no, esto, o esto, o esto, o esto, o esto, o esto, o esto. No, y aparte como es por descarte, es como, bueno, lo más probable es que tengas esto, pero no Exacto. es exactamente que tengas esto, entonces sigues en la Sí, incertidumbre todavía. sí, entonces para mí también era eso, como, pues, ¿qué es? También hice prueba del Lyme's disease, y no, no era eso. Y pues sí, la fibromialgia pues es una enfermedad del sistema nervioso, eh, donde se amplifican las señales de dolor, y el estrés es como el gran alimento, ¿verdad? Del Ajá. dolor crónico y de la inflamación. Y no, hombre, sí, o sea, tenía días que no me podía levantar de la cama, o hay veces que me tardo 10, 15 minutos de levantarme porque amanezco rígida y con dolor, y luego ya a lo largo del día me voy sintiendo mejor. Pero claro que todo esto te afecta en tu estado de ánimo, afecta en tu socialización, afecta en tus relaciones, o sea, porque es malestar crónico y el dolor crónico afecta tu calidad de vida, afecta también tu percepción de todo, y se pone todo muy complicado, muy complejo. Entonces el arte para mí ha sido una excelente herramienta que me ha ayudado también a procesar todo esto, ¿no? Y en el camino de investigar los temas del dolor crónico fue cuando descubrí a este doctor que ahora ya se hizo súper famoso, Gabor Mate, Ujú. que él es un fisiólogo de Canadá, que tiene un libro muy famoso que se llama Cuando el cuerpo dice que no, creo que sí se llama en español, When the Body Says No. Léelo, te va a encantar, yo creo. Digo, no lo he acabado, pero fue cuando lo descubrí a él, que él ha hecho pues en su práctica grandes descubrimientos científicos médicos sobre la relación del estrés y las enfermedades ¿Eibor crónicas. Mate? Gabor Mate, ajá, del estrés y las enfermedades crónicas, y luego especialmente del estrés derivado por el estrés postrauma, del estrés postrauma al dolor crónico. Entonces, pues yo me súper empecé a meter en todo esto porque
finalmente sentí que estaba encontrando una respuesta, porque bueno, dicen la fibromialgia puede ser derivado, detonado por un trauma físico, un trauma psicológico o algo ambiental o genético, ¿no? Entonces yo decía, pues por todas partes hay. Check, check, check. Y, y nada, te digo, leerlo a él y me ayudó mucho y luego pues regresar también a cómo el trauma se ha hecho cada vez algo de más awareness en las prácticas informadas del trauma, que de hecho la arteterapia ahorita tiene una sección y muchos profesionales que se están especializando en la práctica informada del trauma, porque es una excelente herramienta pues para trabajar eso, ¿verdad? Y como el trauma tiene consecuencias no nada más psicológicas, sino fisiológicas, también pues ayuda a como a minimizar también esa sintomatología Sí, física del trauma, ¿verdad? El trabajar desde un espacio seguro con la creatividad y con el arte, el poder empezar a tener más autorregulación al expresar tus emociones, entender tus emociones, al explorar las nuevas narrativas, porque, bueno, lo que yo he aprendido desde la arteterapia es que un gran paso para el tratamiento del trauma es que la persona pueda construir una nueva narrativa y un nuevo significado hacia sus experiencias desde un espacio seguro y contenedor que le permita poder ejercer estos nuevos prácticas también imaginativas, o sea, de imaginar nuevas posibilidades, mejores futuros. Eso está todo por ahí sí, y tiene mucha entrelazado. lógica, porque, por ejemplo, en la evolución del proceso traumático hay una liberación, hablando fisiológicamente, ¿verdad? Continua de marcadores inflamatorios y de cortisol, que son de los principales mediadores de estrés. Entonces, al momento de tú lograr o encontrar un catalizador, de repente, si bien no lo bajas, lo contienes e impides que se siga deteriorando. Entonces, eso es como muy importante a la hora de lograr controlar el maldito cortisol que nos tiene muy locos a todos, y de ver como las cosas también en su justa dimensión. Y a lo mejor ya cuando es algo que conoces y sabes que viene el dolor, pero sé, o sea, lo conozco, sé que lo controlo, sé por dónde vas, pues tú misma vas autogestionando el propio camino, ¿no? En un principio, para luego a lo mejor sí lograr una remisión, pero lo primero, creo yo, es lograr reconocerlo, eh, Claro. y saber cómo irlo manejando. A mí me pasó una experiencia un poco, pues, sí, ahora que lo reflexiono, que a mí me gusta compartir mucho porque la verdad a mí me impresionó la manera en que, no el arte, porque la verdad es que pinto con palitos, y era algo que te, que te comentaba yo en la vez pasada de No las es suficiente, eso es más que suficiente. con bonitos cabezones y palitos. Pero a mí me pasó que estuve incapacitada 6 meses porque me fracturé una rodilla. Ok. Entonces, yo, pues, siempre he sido una persona que no paro, o sea, o con las niñas y a trabajar y a hacer esto. Entonces, el hecho de que algo físico sea incapacitante es bastante duro, de no poderme mover para ir al baño o para bañarme o tener que depender de repente de todo el mundo porque no te funcionan las piernas. Para mí fue un Claro. proceso muy duro. Pero una de las cosas que no dejaba de hacer, porque no podía trabajar, no podía ir a dar clases, en ese entonces daba clases en la universidad, era tocar. Entonces agarraba el piano, agarraba la guitarra, me ponía a cantar, pero siento que especialmente por lo que veo contigo, ¿no? Las artes visuales son de una manera sanadoras, pero de una manera muy especial. Entonces yo quería pintar, porque mi mamá es pintora, mi mamá es Ay, qué padre. pinta y esculpe. Y yo quería hacer, pero te digo, con palos y rayas, y decía, no, yo quería desde mi asiento, porque todo el día me la pasaba pues acostada,
cómo lograr hacer esto, ¿no? Entonces de repente empecé a tomar tutoriales o clases de luces y sombras. Con los puros ejercicios de luces y sombras, uno iba, bueno, yo cuando menos me iba dando cuenta de que las cosas como que iban saliendo por ahí. Y luego con colores, y luego con paisajes. No llegué a la figura humana, pues se me sigue saliendo fatal, pero he de decir que pintar árboles morados y azules y de colores que de repente yo veo mis paisajes, digo, eso ni existe, esos paisajes nunca los voy a ver. Pero ya en retrospectiva, digo, es que si no hubiera hecho eso, porque eran lienzos y lienzos y lienzos y pinta y pinta y pinta, de repente es como si no lo hubiera hecho, no sé qué hubiera pasado, ¿no? Porque es mucha la desesperación de estar sentada, bueno, en mi caso era sentada, me imagino. pero en otros casos es incapacitado de otra manera, con dolor crónico o con fatiga crónica. Hay gente que se levanta y dice, bueno, es que yo quisiera andar con todos los demás de arriba abajo, quisiera contestarte bonito, quisiera tener ganas, pero cuando no tienes ganas, pues ahí, ¿cómo le haces? Y es una herramienta muy, muy bonita. Sí, de hecho, 2 puntos que quiero comentar. El primero, por ejemplo, pues Frida Kahlo, cuando tuvo su accidente en el autobús, que estuvo pues encamada meses, no sé cuánto tiempo exactamente, pero fue cuando hizo sus pinturas de las más famosas que hay en la historia, ¿no? Y era su trabajo de cómo procesar pues el accidente traumático que aparte la dejó infértil. Entonces, súper fuerte, súper psicológicas esas pinturas. A ver si luego te mando algunas. Y otra cosa es que pues el arte te permite explorar esos problemas o esos conflictos a través de la metáfora y de los símbolos. Entonces a veces no puedes explicar bien cómo me siento, qué fue lo que me pasó, pero sí le puedo poner una forma, una figura, un color, lo puedo representar como un paisaje, como un árbol, como unas flores. Y el simplemente hecho de ejercerlo y de hacerlo y completarlo, ya automáticamente se siente un bienestar. Hay un estudio que se hizo súper famoso, creo que fue del 2019 o 2018, déjame verificarte ese dato, pero se hizo en la Universidad de Drexel, California. Es un estudio donde es un estudio de hecho de arte terapia. Si hacer arte terapia reduce niveles de cortisol y de estrés. Entonces, al inicio a todos los participantes les hicieron una muestra de saliva para medir el nivel de cortisol. Después tuvieron una sesión de arte, no fue de arte terapia, nada más fue de hacer arte, cada quien lo que quisiera, y al final otra vez, bueno, y fue por como 45 minutos, 1 hora, y al final les volvieron a tomar la muestra de cortisol, y a 75% de los participantes les redujo el cortisol de una manera, o sea, significante. Y el otro 25% se le aumentó, pero se les aumentó, y cuando les hicieron un cuestionario, revelaron que era porque o no sabían qué hacer, o no les estaba gustando su trabajo. O sea, porque no podían hacerlo. Ajá, por esas cosas. Entonces se hizo súper famoso este estudio porque pues ahí comprobó con datos duros que el participar en arte reduce los niveles de cortisol en el cuerpo. Y de ahí pues, la importancia de la guía también, ¿no? O sea, de eso que decías al principio, de no dejar a lo mejor a la gente sola, sino que en qué momento la pertinencia de la intervención del terapeuta. O sea, cuando de repente yo, paciente, me estoy estresando porque te quiero pintar, no sé, algo como Da Vinci, nomás sé pintar palitos, que tú me digas, oye, tranquila, está bien. Exacto. Palitos. Sí, disfrutar el proceso también, no clavarte con la perfección y el producto final, porque pues cuando estás en un proceso creativo, un proceso artístico, también revela muchos rasgos de personalidad. En el proceso. En el proceso, y precisamente ese es uno importante, porque puede pues indicar que la persona tiene altas expectativas de sí mismo, es una persona perfeccionista, o es alguien que quiere agradar, o hay muchas
ángulos por donde verlo, pero el qué significa el hecho de que, ¿por qué me frustro que no me esté quedando bien? O si en la vida en general sientes eso, que le echas ganas a algo y no te queda, ¿por qué? O sea, empieza a Ajá. salir todos estos temas también de la frustración y luego trabajar con la tolerancia a la frustración, o sea, es un proceso súper revelador y, y súper interesante. Y regresando al tema pues del cortisol, ahí puedes ver por qué también el arte es una excelente herramienta para trabajar con la sintomatología del trauma, ¿no? De reducir esa hiperactivación del sistema nervioso, de estar en el fight, flight, freeze constantemente, Ujú. que lo que yo tengo entendido es que es puro cortisol constantemente, ¿verdad? Y lo que he aprendido en la fibromialgia es que el cortisol es sumamente inflamatorio, o sea, el exceso de cortisol en el cuerpo es súper inflamatorio. Entonces, Sí, claro, porque al principio tiene la función de elevarse porque es un antiinflamatorio natural, pero a ujú, medida de que no regresas a los niveles basales porque sigue exacto, elevado, se mantiene y entonces causa deterioro en varias partes del sistema, cardiovasculares, metabólicos, claro. etcétera. Sí, sí, entonces hacer arte la verdad tiene muchísimos beneficios y me sorprende también todo lo que está pasando pues en Inglaterra especialmente porque la arteterapia se formalizó como una práctica oficial de la salud mental en Inglaterra en 1940. Imagínate, aquí estamos, todavía no hay una regulación, nada, o sea, una formalización. Porque es lo Y que te decía, o sea, las personas empiezan a conocer y empiezan a buscar este tipo de cosas y como ujú, no hay, de repente empezamos a ver que se llena, digo, sin hablar mal, ¿verdad? Claro, de la gente, pero de repente es como cuando se empieza a llenar con alternativas que no son, pero parecen. Entonces de repente, bueno, a falta de, pues bueno, ahora todos le quieren poner arte terapia. A todas las academias de arte, como no pegan a muchas, entonces, ven y sí, vamos a manejar arte terapia, que no es cierto, no es tan así lo que están haciendo, sino que bueno, ya vimos que es todo un sí, proceso. es muy atractivo. De hecho, estoy aquí sacando unas de mis notas porque no quiero decir mal los años aquí sobre algunos estudios que se han hecho sobre los beneficios de la arteterapia. El estudio que mencioné de la Universidad de Drexel, California, fue en el 2016. Y bueno, algo que quería comentar también es que en el 2019 la Organización Mundial de la Salud hizo una revisión de 900 estudios de arteterapia de a lo largo de 20 años y comprobó claramente que el, el comprometerte en actividades artísticas tiene un gran beneficio para tu salud y tu calidad de vida y para también la salud física. Y otra cosa que empezaron a hacer en Inglaterra en el 2018, que esto me encanta, es que ahora los doctores empiezan a recetar algo que se llama social prescribing. O sea, que en vez de darte una receta de antidepresivos, es ve a un museo, ve a una obra de teatro, ve al ballet, ve a hacer esto. O sea, que se involucren más en arte y en cultura para mejorar su bienestar y su vida en Pero con la general. seriedad de una prescripción. O sea, sí, así es Sí, como, con la seriedad de yo te una estoy recetando un prescripción. paracetamol cada 6 horas, también la ida al museo es check para la Claro, próxima sí, consulta. así es. Es Oye, ¿qué parte de... opinas tú de estos negacionistas? Porque como en todo hay negacionistas, ¿verdad? Que han dicho, por ejemplo, que la terapia psicológica es innecesaria y lo han comentado de esta manera, ¿eh? Que porque, por Claro. ejemplo, autores como Van Gogh no hubieran logrado ser lo que fueron si se hubiera dado una intervención terapéutica a tiempo. Pues sí creo que tienen un punto importante donde aquí la verdad no tengo así como que los datos a las referencias literarias o los estudios, así que te los puedo decir exactamente, pero sí se ha escuchado que, por ejemplo, personas
diagnosticadas con depresión o trastorno bipolar, son grandes creativos, grandes creativos y no fueron tratados. O sea, de la bipolaridad creo que puedes buscar y te sale una lista de creativos, tanto de escritores, músicos, pintores. No, a lo mejor tú como médica pudieras entender un poco más ahí cómo está la relación, pero el arte es algo muy emocional. O sea, si eres con una mente más desinhibida, hay veces que los medicamentos pues inhiben esa creatividad, inhiben esa imaginación o esa energía, ¿no? Yo tampoco soy una experta en farmacología, pero No, porque por claro ejemplo que hay muchos medicamentos. medicamentos te causan deterioro cognitivo. Entonces, por ejemplo, ahorita que mencionabas los antiepilépticos, por ejemplo, los antidepresivos, de repente funcionan para mitigar la ansiedad o para liberar serotonina y ayudarte en este proceso y que no te sientas tan mal, pero al mismo tiempo te meten como en un estado de anedonia donde sí, pero ya no quiero, o sea, sí, pero ya no te dan ganas de hacer las cosas. O sea, estoy bien, pero, o sea, no, es como, yo he visto, ¿no? Que están como anestesiados emocionalmente porque el Exacto. medicamento los tiene en un estado de anestesia emocional. Y te lo Ya. preguntaba porque, por ejemplo, el año, no, ya hace como 3 años, hicimos un estudio en la escuela de música donde nosotros veíamos que hay una incidencia muy grande de ansiedad y de depresión. Pero en los últimos semestres hay factores que disparan la ansiedad. Entonces, contrario a lo que nosotros podríamos pensar de que, bueno, pues están haciendo un proceso artístico y de hecho están técnicamente más beneficiados, ¿no? Que los que no están en una escuela formal, que a lo mejor van a un curso de arte o a un curso de guitarra, un curso de pintura, sin embargo están en una formación profesional formal y esperaríamos que esto pues estuviera mitigado. Sin embargo, lo que nosotros veíamos es que el proceso de formación formal o académico en este tipo de ambientes les exige de más, o sea, les exige una precisión técnica que te saca del concepto de arte. O sea, en vez de Sí. estar pensando en canalizar la emoción, en sentirlo, en expresar, esta parte está muy descuidada, entonces estás concentrado en dar las notas que son, entrar a tiempo y te despegas, ¿no? Mucho del proceso de arte. Y es aquí cuando yo insistiría en esto que se me hace tan bonito que tú haces, que es este proceso integral, arte terapéutico, Sí, o sea, la importancia del guía. Y claro. pues hablando de Van Gogh, por ejemplo, que ahorita lo mencioné, pues a lo mejor y no lo iba a sacar del proceso creativo y no se trata de sacarlo del proceso creativo, se trata de guiarlo y conducir, porque al final tú no influyes en eso, o sea, tú no le dices a la gente, ponle azul, ponle amarillo, Sí, no, no. tú guías, ¿no? Claro, sí, digo, es que la persona tenga su propia autonomía, su propia toma de decisiones en el proceso creativo y bueno, especialmente en la arteterapia y yo creo que también en el arte en general, o sea, es algo que se abre mucho a muchas interpretaciones, pero al final el creador es el dueño de su propia narrativa, ¿verdad? Porque empiezan a haber todas estas interpretaciones o juicios o cosas de la vida personal del creador, que ya el público cree que tienen todo el conocimiento de por qué está haciendo lo que hace, pero al final de cuentas el creador es el que tiene el que sostiene la verdad, ¿no? De lo que está creando y de lo que significa. Entonces, sí, ya se me olvidó hacia dónde iba, pero como que me empecé a inspirar hacia otro lado, pero entonces, claro, o sea, Van Gogh, digo, se dice que mucha de su obra la hizo mientras estaba internado en un hospital psiquiátrico y pintaba lo que veía por la ventana y ves estos paisajes preciosos con colores pasteles y la vida urbana diaria súper hermosa y brillante, pero él estaba internado en un psiquiátrico. O sea, claramente, pues, puedes decir, no es exactamente a lo mejor lo que estaba pasando por su mente, pero ¿por qué decidía pintar eso? No, no sabemos. Quiere
era un proceso terapéutico de relajarse, de ver las cosas con otros ojos, hasta los tonos que se utilizaban, pues todo tiene un significado desde el punto de vista del creador. Y vas a leer 1000 libros de Van Gogh que te van a decir 1000 cosas diferentes, pero Sí, es... ahorita lo que se me está ocurriendo es que precisamente el proceso terapéutico lo tuvo. O sea, digo, para los que dicen que a lo mejor si se le hubiera puesto una terapia no hubiera hecho lo que hizo, se me ocurre pensar, sí tuvo terapia. Lo que pasa es que en ese tiempo no se llamaba terapia, pero finalmente Claro, se pusiera a pintar era su terapia, ¿no? El que Beethoven se pusiera a tocar y no dejaba de tocar a pesar de las limitaciones físicas, claro, terapia. impresionante. Sí, sí creo que ahí los creativos pues tienen una habilidad extra o fortalecida, pues ya a un nivel cerebral, ¿no? Pero claro que todo eso se puede ejercer y se puede practicar. Conozco muchas personas que de nunca haber tocado un pincel o un lápiz en su vida, ahorita hacen, porque decidieron meterse al arte y hacen unas producciones súper hermosas, ¿no? Porque pues también la insistencia, la práctica, la disciplina, pues te puede llevar a un lugar fascinante, el explorar tus ideas, el prueba y error. Y claro, o sea, yo a lo mejor de ser más expresiva me volví más figurativa y por lo mismo de que quería hacer figura humana y si voy a hacer figura humana, pues la quiero hacer bien. Y también está toda esta parte en el mundo del arte, que es el arte académico, que tienes que saber anatomía, o sea, que te juzgan todo y está todo más racionalizado y más lógico y más estricto y los tonos y que si está todo bien mezclado, que si la luz está pegando bien y dando la sombra. Y yo creo que sí es bueno tener ese conocimiento, pero siempre balancearlo con el factor creativo Sin más y ni original, de hacer tus propias composiciones originales que tengan un buen aspecto ahí técnico y realmente transmitan algo emocional y que tengan una narrativa clara. O sea, que cuando la persona ve la pintura, como que entiende un poco la historia o se da una idea de una historia que es congruente con cómo está hecha la pintura, con el título, con la historia del artista. Digo, esas son cosas que yo mantengo en consideración en mi proceso artístico y también en lo que yo considero que es una gran obra de arte, ¿verdad? Es un balance. Sí, que al fin, Pero sí, lo que trata, pues es, todo se vale, o sea, es algo ya sí, otro, ándale, totalmente eso. diferente. Y otro aspecto muy importante que acabas de mencionar ahorita, que es la edad. Porque a mí se me Mm, hace bien triste que hay algunas personas que dicen, no, es que yo ya para qué, o sea, y me toca escucharlo de personas que la verdad es que no son tan grandes, a lo mejor que tendrán 40, 50 años, que tú dices, "Ay, sí, pero no se te ha acabado la vida. A ti, ujú. ¿cuál es la edad o el paciente más grande que te haya tocado atender? Y digo, para expresarle a todas estas personas que no importa si no sabes hacer nada, no importa la edad, lo importante es Claro. que te acerques y Ujú. La mayor, yo creo que tenía 70 y altos años. Sí, 70 y altos años y me acuerdo que fue en Boston cuando estaba ya haciendo mis prácticas en un centro que se llama Gateway Arts. Me acuerdo que era una señora, sí tenía leve, una leve discapacidad intelectual, pero tenía una depresión mayor que estaba tipo catatónica. Y de hecho trabajábamos con ella en que hiciera arte y batallaba mucho, pero me acuerdo que luego empezábamos, cuando hacía arte le poníamos música y se empezaba a mover y empezaba a cantar tranquilamente, pero pues ahí ves el poder de las artes, o sea, la música también, tú que eres música, híjole, es todo otro mundo, pero de activar áreas cerebrales y no sé, que, que te despiertan, te ayudan. Entonces fue con ella eso un trabajo muy bonito. Me acuerdo que le pusimos la de Here Comes the Sun de los Beatles ajá. y siempre, o sea, catatónica, así de plano, nada de expresión, no hablaba. Se puso a bailar y se puso a cantar, o sea, fue de que, y se puso a hacer arte.
O sea, estuvo Qué muy padre. interesante. Y la menor con la que he trabajado ha sido de 3, 4 años, 3, 4 años, pero era una niña increíble, o sea, sumamente creativa. Ella pensaba que venía arte terapia, porque era en una escuela. Ella pensaba que venía arte terapia porque todos queríamos que ella fuera la siguiente gran artista del mundo, Ah, porque tenía, o sea, demasiada, era una creatividad impresionante. Entonces el trabajo con niños también es espectacular porque ellos están desinhibidos, ellos no tienen prejuicios, todavía no están tan clavados con las perfecciones y el que van a pensar. Entonces, por eso la arteterapia con niños también es una práctica muy especial. Entonces, pues sí, para todos, todo tipo de personas, de colectivos, de settings, todos pueden participar en el arte y en la arteterapia. sin ninguna limitación, sin que alguien diga, no, yo no, porque no sé pintar, porque no sé agarrar, no importa. Lo No importante es la importa. decisión y estar ahí. Sí, lo importante es la decisión. Exacto. Una última pregunta, Pati. ¿Qué tanto cambia tu vida a partir de la maternidad? Porque yo sé que es algo bien, bien padre, pero te cambia. Híjole, pues drásticamente. Y tus procesos creativos. También, también. De hecho, estoy súper emocionada con este nuevo proyecto que traigo. De hecho, tengo una exposición en Londres el próximo año, individual. Estoy súper contenta porque era como mi sueño y estoy trabajando ahorita con una curadora de allá. Lo vamos a organizar juntas y es el lugar perfecto para presentar esta nueva colección que estoy trabajando, que se trata sobre la maternidad. O sea, sigue dentro de la línea de usar los velos y la figura humana y representar los estados mentales y emocionales, pero ahora desde la maternidad, o sea, del ser madre, de la experiencia de ser madre y de la identidad, porque sí, eso es un viaje, Claro, ajá. un viaje el tema también de la identidad y cómo toda tu perspectiva cambia, y cómo todo tus prioridades cambian y sientes cosas que nunca has sentido antes y sientes todo intensamente a la vez en un día, en una hora. Este, y sí, todos los cambios de tu cuerpo que tienes, toda la percepción de ti misma. Algo que le digo a mi esposo es que, le digo, es que me estoy volviendo a conocer, pero ya desde otra manera. O sea, estoy conociendo a una Patricia que no conocía antes. Y no es de que la conozco ya, o sea, cada día estoy conociendo algo nuevo de esta nueva persona, pero soy yo. Y como que la de antes, pues, la Pati de antes como que ya no la veo, pero ahí sigue. O sea, todo es muy... Sí, claro, porque todo este proceso que este recorrido que nos acabamos de echar es la Pati de antes. Digo que ahí sigue porque según los físicos no hay tiempos, pero esta nueva etapa de tu vida tiene que verse reflejada también en lo que estás pintando, ¿no? En los, no Sí, sé, los colores, las texturas, las imágenes, la intención cambia. sí, claro. Pues desde que me embaracé, o sea, dejé de pintar como 1 año y medio, porque en el embarazo no pude pintar porque los óleos tienen muchos químicos y los solventes muchos tóxicos, y también en todo el proceso de lactancia, que fueron 6 meses, o sea, no estuve pintando, me estuve enfocando más en a lo mejor leer y practicar un poco el dibujo. Y en septiembre, o sea, a como regresé a la pintura, fuimos a Inglaterra y a la maestría de Mateos y le dije, ¿sabes qué? Vámonos unas semanas antes a Edimburgo, quiero tomar este curso de pintura. Se llama el Edinburgh Atelier of Fine Art, un curso de una técnica muy específica que yo ya estaba cazando desde hace mucho tiempo. Ujú. ¿Por qué? Porque como me quiero meter ahora más a la figura femenina,
pues fue un curso de aprender más como los tonos de piel, la anatomía, etcétera, más académico. Sí. Y, y ya ahorita te digo, sí estoy estoy como en el proceso de incubación, o sea, de hacer bocetos, de hacer prácticas, y claro que ya está todo mucho más cargado con simbología, ya hay una narrativa yo creo que un poco más concisa, más fuerte, una visión más clara de lo que quiero hacer. Estoy emocionadísima para todos, se queden atentos de lo que viene porque sí va a estar, la ¿Cuál es verdad, la temática de la exposición? pues es sobre la maternidad. O sea, todavía no sé específicamente qué, pero es de estos inicios de maternidad, de no ser madre a ser madre, y más como toda la parte interna, la experiencia interna de ser madre. Qué padre. Porque sí, ¿Proyectos para México, Pati? ¿mande? ¿Proyectos para México? ¿Tendrás alguna exposición en puerta? Eh, Aún no, estoy trabajando con una galería aquí en Monterrey que sí me ofrecieron hacer otra exposición, pero te digo, como tengo ahorita ya el compromiso de la de Londres, no la voy a poder hacer, pero me encantaría encontrar algo en la Ciudad de México, a alguien, si me está escuchando por ahí, algún curador, algún galerista, lo Sus que datos sea, los vamos a dejar por aquí. por favor. Comuníquense. eh, Algún centro cultural o algo, porque claro que me encantaría hacer algo para, pues para nuestro país, principalmente. Es nada más pues que yo seguir trabajando y seguir exponiéndome allá afuera y seguir promoviendo mi trabajo, y es, espero también próximamente hacer nuevos contactos pues que me inviten a hacer algún proyecto por acá. Qué padre. Pues yo te agradezco muchísimo tu tiempo, Pati. Ya estamos cerrando. ¿Algún consejo, alguna moraleja? ¿Con qué quieres cerrar este espacio? Es tuyo. Híjole, pues más que nada que, o sea, no tenerle miedo al arte, no sentirse nunca intimidados por aprender, por dibujar, por practicar, por hacer lo que quieran hacer. Verdaderamente es una herramienta súper poderosa, y cualquier pregunta que tengan sobre lo que sea, me pueden escribir a pues en mi Instagram directamente. Ahorita no sé cómo lo podamos compartir. Es Patricia Ortiz. Lo dejamos aquí abajo por si Ajá, síganla para que estén al pendiente de exposiciones y alguna pregunta, que estén también al tanto de sus nuevas creaciones. claro, pues sí, más que nada, si sientes que hay algo que no está bien, o sea, lo más importante es reconocerlo, pedir ayuda, buscar un especialista con quien te sientas cómodo y complementarlo con el arte. Eso es lo que puedo dar de sugerencia. Y si están buscando una carrera en el arte, o sea, verdaderamente que también, sin miedo. O sea, yo creo que todos tienen algo que decirle al mundo, todos tienen una historia importante que contar, aunque sientas que a lo mejor no la tienes, sí la tienes, y hay alguien allá afuera dispuesto a escucharla, a sentirse identificado, querer compartirla también. Nunca sabes a quién estás ayudando. Ya aquí termino mi speech. Pues ahí tienen, gente de mente. Muchísimas gracias por estar con nosotros, quedarse hasta este momento. Ella es Pati Ortiz. Dejamos sus redes y mis redes acá abajo y nos vemos a la próxima. Gracias. Gracias, Cintia. Un placer. Saludos a todos.